Bueno, comenzamos la grabación del segundo vídeo teórico del tema de campo gravitatorio, en el que vamos a ver en el punto 2 campo gravitatorio, energía potencial y potencial gravitatorio, ¿vale? Son magnitudes que me definen el campo junto con la fuerza gravitatoria, que ya la hemos visto en el punto 1, a partir de la ley de gravitación universal, y el punto 3, que es distribuciones de masa, es decir, cuando tengo varias masas, pues qué efecto provocan en el medio que les rodea, es decir, qué ocurre con el campo, el potencial, o bien la energía potencial o la fuerza la energía que almacenará una partícula o la fuerza a la que se verá sometido por la acción de esa distribución de masa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el campo gravitatorio? Bueno, pues para empezar, si vemos este esquema, vemos que tenemos aquí una masa m y que estamos hablando de un punto P, ¿de acuerdo? Pues cuando situamos una masa m en el espacio, interaccionará con cualquier masa que se sitúe en un punto, ¿de acuerdo? Del medio. Claro, esa interacción va a depender de la masa que hemos puesto, m, y de la masa que va a sufrir la acción de esa masa, de esa interacción. Pero claro, si nosotros tenemos solamente una masa, si nosotros solamente estuviera la Tierra, no estaríamos viendo la interacción que crea en el espacio cercano, ¿de acuerdo? Vamos a un ejemplo sencillo de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, lo que está ocurriendo es esto que tenemos aquí. Cuando yo tengo una masa en el espacio, se crea una deformación en el espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Esa deformación lo que provoca es una atracción, ¿de acuerdo? Pero claro, si yo no tengo esta masa m, si no tengo la Luna, por ejemplo, y veo que la Luna está orbitando alrededor de la Tierra, pues no soy capaz de ver el efecto. Es decir, la masa m atestigua la presencia de dicha deformación. Pongo un ejemplo muy sencillo. Se habla mucho de los agujeros negros. Los agujeros negros, pues es una zona negra en la que hay una gran alta concentración de masa. ¿Cuándo se suele detectar un agujero negro? Que suele salir mucho en las noticias. Pues cuando se ve, por ejemplo, una estrella que tiene luz y se ve cómo esa estrella va perdiendo esa luz y se está viendo esa luz como atraída hacia una zona de oscuridad. Entonces es una manera de detectar la presencia de ese agujero negro, que repito, es una alta concentración de masa y por lo tanto que ejerce una altísima fuerza de atracción gravitatoria. Otro ejemplo sencillo que se suele utilizar para explicar esa deformación espacio-tiempo es que cuando nosotros cogemos una tela de una mesa de billar y esa tela, en lugar de tener esa característica, fuese elástica, ¿de acuerdo? Fuese de goma. Si nosotros tiramos un objeto sobre esa tela que tenemos sujeta en el aire, veríamos que la tela se deforma. De tal manera que cualquier objeto que nosotros situásemos sobre la tela acabaría cayendo sobre el objeto que ha provocado esa deformación. Pues eso es lo que está ocurriendo en el espacio, que esa masa m, en este caso esta masa m mayúscula, está generando una deformación en el espacio-tiempo. Por eso normalmente en el espacio el camino recto no es el camino más idóneo, ¿de acuerdo? Porque podemos vernos atraídos podemos vernos atrapados, mejor dicho, por una atracción gravitatoria, por una deformación del espacio-tiempo creada por una masa, ¿de acuerdo? Evidentemente, para que se observe ese efecto, esa masa debe de ser grande. Estamos hablando de astros, ¿de acuerdo? Bien. Pues esa deformación en el espacio-tiempo generada por una masa y que va a afectar a los puntos bien cercanos o bien más alejados del espacio que tiene alrededor es lo que nosotros denominamos campo gravitatorio y es producido por una masa, ¿vale? Al estudiar campo gravitatorio, nosotros vamos a ver dos tipos de magnitudes. Una primera que me definen el campo. Nosotros vamos a ver lo que es la intensidad de campo gravitatorio, o G, en un punto, y el potencial gravitatorio en un punto. Estas son magnitudes, como veremos ahora, que son características del campo, que nos definen el campo. Y después vamos a ver otras magnitudes que van a aparecer como consecuencia de la interacción de ese campo con otras masas. Por ejemplo, la fuerza de atracción gravitatoria que se va a producir entre esa masa que ha provocado ese campo, esa deformación en el espacio-tiempo, y otra masa que yo sitúe en ese campo. O la energía potencial que va a almacenar esa partícula de masa m que hemos visto antes, m minúscula, que se sitúe en el campo. Es decir, esa energía potencial que va a almacenar por el hecho de estar
en una determinada posición dentro del campo. Es decir, magnitudes características del campo, vamos a definir el campo, intensidad y potencial gravitatorio, y magnitudes que van a depender, repito, de la existencia o no de otra partícula de masa m en dicho campo, que es la fuerza y la energía potencial. Bueno, pues empezamos con la intensidad de campo gravitatorio, G. Si partimos de la ley de gravitación universal de Newton y consideramos la masa m' como la masa que estamos situando en ese campo y que va a atestiguar la existencia de ese campo, y la pasamos dividiendo, nos queda lo que sería la intensidad de campo gravitatorio. ¿Qué es la intensidad de campo gravitatorio? Pues es, como podemos ver, si pasamos m' dividiendo, es la fuerza por unidad de masa, si newton por kilogramo, que sufriría una masa m situada en el campo. Por cada kilogramo de masa que nosotros situemos ahí va a sufrir una fuerza de atracción. Por ejemplo, imaginemos que en un determinado punto del campo el valor de G, que es una magnitud vectorial, ¿de acuerdo?, en módulo toma el valor de 20 newton por kilogramo. Es decir, que si yo situase en ese punto del campo una masa de 10 kilogramos, esa masa sufriría una fuerza de atracción 10 veces superior, porque estamos hablando de fuerzas por unidad de masa. Por cada kilogramo una determinada fuerza, si sitúa una masa de 10 kilogramos, sufriría una fuerza de atracción gravitatoria 10 veces superior. ¿De acuerdo? Bien, como podemos ver, el campo gravitatorio o la intensidad de campo gravitatorio es un campo de tipo atractivo, ¿de acuerdo? Las líneas de campo están siempre representadas en dirección, es una fuerza central, en dirección perpendicular a la masa y sentido hacia la masa, porque es una fuerza de tipo tractiva. Aquí tenemos U sub R, recordemos que el unitario va siempre en dirección central, pero su sentido es hacia afuera, ¿de acuerdo? Por eso aparece el menos. Repito, un campo de tipo atractivo. Indica, como he dicho antes, fuerza ejercida por unidad de masa y su unidad en el sistema internacional newton por kilogramo, que como sabemos, newton partido kilogramo dimensionalmente es lo mismo que masa partido segundo al cuadrado, es decir, es una aceleración. Por eso hablamos de la aceleración de la gravedad o de intensidad de campo gravitatorio. E insisto, es una magnitud vectorial. Estamos dividiendo un vector, la fuerza gravitatoria, entre una escalar como es la masa. ¿De acuerdo? Entonces, esta masa m, como aquí tenemos representado que sería la masa de la Tierra, está generando un campo gravitatorio alrededor suyo que va a depender de la masa de la Tierra y de la distancia a la que estemos situando el punto. Es decir, si estamos calculando el valor del campo aquí, aquí o aquí. ¿De acuerdo? O en el punto que queramos. A mayor masa, mayor campo, densidad de campo. A mayor distancia, menor intensidad de campo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea que cuanto más cerca esté de la superficie y mayor sea la masa que esté provocando esa deformación en el espacio-tiempo, mayor será la intensidad de campo gravitatorio y por lo tanto mayor será la fuerza a la que estará sometida una partícula de masa, en este caso m', por parte de esa masa, en este caso la Tierra. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es la energía que almacenaría una masa m, un cuerpo de masa m, que situemos en un punto del interior del campo, es decir, en un punto de esa deformación espacio-tiempo que ha creado una masa en una zona del espacio. Por el hecho de estar esa masa m en esa zona del espacio, va a almacenar una energía que se denomina energía potencial gravitatoria en este caso. Sabemos que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Por lo tanto, a partir del teorema trabajo energía potencial, sabemos que la variación de energía potencial será igual a menos la integral de la fuerza por el desplazamiento. ¿De acuerdo? En este caso, si esa fuerza es la fuerza gravitatoria, pues tendríamos la relación entre la energía potencial y la fuerza gravitatoria. ¿De acuerdo? O sea que la variación de la energía potencial está relacionada, como vemos en la expresión, directamente con la fuerza gravitatoria a través de la integral. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver la expresión matemática de la energía potencial gravitatoria que nosotros vamos a utilizar. Vamos a considerar el movimiento de una partícula desde una distancia r hasta el infinito. Es decir, la partícula se encuentra a una distancia r de la masa m, por ejemplo, de la Tierra, y esa partícula se va al infinito. Y lo que vamos a hacer es calcular
qué trabajo está realizando la fuerza gravitatoria y a partir de ahí sacar el valor de la energía potencial. Evidentemente, cuando se alcanza el infinito, como la fuerza gravitatoria disminuye, lo hemos visto en un vídeo previo, con el cuadrado de la distancia, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, en el infinito su valor será cero. Y si no hay fuerza gravitatoria en el infinito, no hay energía potencial. Por lo tanto, el origen de energía potencial se encontrará en el infinito y tomamos como dato cero. Por lo tanto, vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, ¿vale? Y lo vamos a hacer desde el punto inicial a una distancia r hasta el infinito, ¿de acuerdo? Bien, aplicamos la ley de gravitación universal, recordemos, módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Ojo, la fuerza gravitatoria va en dirección a la masa que crea el campo, mientras que la partícula se está desplazando hacia el infinito, es decir, el ángulo que forman el diferencial del desplazamiento y la fuerza gravitatoria es 180 grados. Por lo tanto, será módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de 180, que es menos 1. Por eso aparece aquí un menos. Y el módulo de la fuerza gravitatoria, pues ya sabemos, G por la masa que crea el campo, M' partido el módulo de la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? Estas magnitudes son constantes, por lo tanto la podemos sacar fuera de la integral. Y la integral de 1 partido r cuadrado por diferencial de r es menos 1 partido por r. ¿De acuerdo? Esto es una demostración, pero bueno, no es necesario sabérsela, simplemente para que veáis de dónde sale la expresión de la energía potencial. Aquí tenemos, por tanto, el trabajo sería igual a menos g por la masa y por las dos masas, la que crea el campo y la que lo sufre, y hemos hecho la integral de menos 1 partido r cuadrado por diferencial de r, que es menos 1 partido por r, y le vamos a asignar valores en el infinito y en la distancia r. Aquí tenemos, primero se lo hemos asignado al infinito, menos g m partido por el infinito, la distancia infinita, menos g m, hemos tomado los valores, con el menos aquí delante, ¿de acuerdo? Que mantenemos, ¿vale? Bien, a partir de ahí sabemos que la energía potencial, hemos dicho que en el infinito toma el valor cero, ¿vale? Como toma el valor cero, pues evidentemente va a ser cero, pero es que además, como podemos ver, si yo divido por un número muy grande, el valor tiende a ser cero. Nosotros le hemos asignado el valor cero, ¿vale? Entonces, aquí va a ser cero y por lo tanto, cuando nosotros apliquemos la relación, este menos con este menos se va y me va a quedar solamente este menos. Aquí tenemos que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria cuando esa partícula se desplaza desde una distancia r hasta el infinito, toma el valor de menos g por el producto de ambas masas, la que crea, repito, el campo y la que lo sufre, y la distancia entre lados. ¿De acuerdo? Si aplicamos el teorema trabajo-energía potencial, el trabajo será igual a menos la variación de energía potencial, que será potencial final menos inicial con el menos delante. Con lo cual metemos el menos, esto ya lo hemos visto en otro ejercicio, y nos quedaría la energía potencial a una distancia r menos la energía potencial en el infinito. ¿De acuerdo? Este toma el valor 0, como hemos dicho, y por lo tanto el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria va a ser igual a la energía potencial a una distancia r. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la expresión, por tanto, de la energía potencial que vamos a estudiar. Fijaros, a partir de la superficie, aquí tenemos una representación gráfica de la Tierra, ¿no? Y aquí tenemos la representación gráfica de la energía potencial frente a la distancia, desde la superficie, ¿vale? Aquí vemos el valor en la superficie. Si nos fijamos, gráficamente la energía potencial está aumentando. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, fijaros que a cualquier distancia respecto a la masa que crea el campo, la energía potencial es siempre negativa. Siempre negativa el valor de la energía potencial que almacena una masa en un campo gravitatorio es negativo siempre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que como a medida que yo me alejo, el valor de energía potencial está aumentando. ¿Por qué? Porque la energía potencial es negativa. Y matemáticamente yo entiendo que menos 5 es más chico que menos 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria, y esto es muy importante que lo recordéis, lo veremos en los ejercicios y en las cuestiones teóricas, aumenta a medida que nos alejamos de la masa, hasta que alcanza un valor máximo
que sería 0 en el infinito. Pero aumenta porque su valor es negativo, ¿de acuerdo? Y el 0, que sería el máximo valor que pueda alcanzar la energía potencial, es mayor que menos 256, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con eso, ¿vale? Por lo tanto, la energía potencial aumenta para una masa m, m', a medida que nos alejamos de la masa que crea el campo, ya sea m o m', ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esa expresión de energía potencial igual a masa por gravedad por altura, ¿de dónde viene? ¿Vale? Porque nosotros lo hemos utilizado en los ejercicios para el cálculo de la energía potencial o la velocidad con la que llega al final de un plano inclinado, la altura máxima alcanzada, etc. Hemos utilizado MGH y hemos utilizado, por tanto, una aproximación. Bien, esta es la expresión en la superficie terrestre, la energía potencial. ¿De acuerdo? Nos vamos a centrar en la superficie terrestre, en la Tierra. Y esta es la energía potencial a una determinada altura. ¿Vale? Hay que sumarle a la altura h, hay que sumarle el radio de la Tierra. ¿De acuerdo? Si cuando yo quiero calcular la energía potencial a una altura determinada, h, al radio de la Tierra le tengo que sumar esa altura. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos las dos expresiones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la variación de energía potencial entre la superficie y la altura h. ¿Vale? La variación de energía potencial entre esa energía potencial a una altura h, que es esta, menos la energía potencial en el suelo. Yo puedo calcular la variación de energía potencial perfectamente. Y ojo, esa sí puede ser positiva o negativa. Lo que no va a ser ni positivo nunca es la energía potencial en un punto. Fijaros aquí, como en ambos casos, la energía potencial, bien sea a la altura h o bien sea en el suelo, en la superficie terrestre, toma valores negativos. ¿Vale? Bien, ponemos la energía potencial en altura h, le restamos la energía potencial en el suelo y reordenamos. Fijamos que sacamos la masa de la Tierra y la masa del objeto, ¿vale? Lo sacamos fuera y nos quedaría. Lo que he hecho es sumar fracciones, o restar fracciones en este caso, ¿de acuerdo? Entonces nos queda esta expresión. H partido RT cuadrado más RT más H. ¿De acuerdo? Nos queda esta expresión. La variación de energía potencial, la diferencia, es igual a esto. Y así la tendría que calcular. Pero ¿qué ocurre cuando nos movemos a alturas muy pequeñas? Es decir, dejamos caer desde lo alto de un edificio, una bola que se encuentra en una ventana a 7 metros de altura, la soltamos y cae al suelo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Hombre, que esa altura respecto al radio de la Tierra es muy, 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 muy pequeña. Entonces, claro, cuando yo multiplique h por rt, aquí tenemos h por rt, me va a salir un número pequeño, que en comparación con rt cuadrado va a ser muy pequeño. Por lo tanto, yo puedo hacer la aproximación de que si nos movemos con alturas, estamos hablando de alturas muy pequeñas, ¿de acuerdo? Como las que hemos visto en los problemas de plano inclinado, dejamos caer, repito, de lo alto de un edificio, etcétera, pues puedo hacer perfectamente la aproximación de que RT cuadrado más RT por H es prácticamente RT cuadrado. Pero solamente en estas situaciones. No puedo hacerlo para un satélite que está orbitando a 3.000 kilómetros de altura, ¿de acuerdo? Alrededor de la Tierra. Cuidado con eso. Entonces, una vez que hago la aproximación, nosotros ya sabemos, aquí lo tenemos, que este producto G por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado es el valor de la gravedad en la superficie terrestre, el famoso 9,8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la diferencia de altura entre la energía potencial, la altura H, perdón, la variación de energía potencial entre la altura H y el suelo será igual a G, aquí lo tenemos, por la masa que está sufriendo la acción del campo y por la altura a la que se encuentra. ¿De acuerdo? Si tomamos como origen de energía potencial la superficie terrestre, que es lo normal, tomar como origen de energía potencial la superficie terrestre, evidentemente aquí tenemos que la energía potencial en el suelo será cero y nos queda la expresión que nosotros utilizamos en los problemas de, repito, ascenso o descenso por un plano inclinado o dejamos caer desde una determinada altura o lanzamos verticalmente, siempre que los valores de altura, repito, sean pequeños. ¿De acuerdo? En torno, estamos hablando bueno, estos problemas son alturas muy pequeñas. Estamos hablando que ya, como ya hemos visto en otros vídeos, pues para alturas por encima de los 40 kilómetros ya la variación de G es lo suficientemente alta. Entonces,
Yo me ceñiría al uso de MGH, evidentemente, a estos problemas de planos inclinados o dejar caer desde una determinada altura. Pero ya para alturas mayores utilizaría, evidentemente, la expresión de la energía potencial que acabamos de deducir, ¿de acuerdo? De la anterior. Esta es solo para esos casos. Nos vamos ya al potencial gravitatorio. ¿Qué es el potencial gravitatorio? Pues nosotros hemos visto antes que el campo gravitatorio es la fuerza almacenada por unidad de masa, ¿de acuerdo? Y que es una magnitud característica del campo. Pues el potencial gravitatorio también es una magnitud característica del campo. Y por definición se define como la energía potencial gravitatoria que va a almacenar o que almacenaría un cuerpo, ¿de acuerdo? Que colocáramos, por unidad de masa, que colocáramos en un punto del espacio. Es decir, que si nosotros decimos que el potencial en un punto, ahora veremos que es negativo, es menos 5.000 julios por kilogramo, si nosotros colocamos en ese punto del espacio una masa de 10 kilogramos, el potencial será 10 veces mayor en valor absoluto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Por lo tanto, si nosotros sustituimos la expresión de la energía potencial que acabamos de deducir, que era menos G, M' o m, perdón, partido por r, si dividimos por r, pues evidentemente la expresión del potencial que nos queda es esta que tenemos aquí. Menos g por la masa que crea el campo, que puede ser la Tierra, si estamos hablando de problemas en el que la Tierra sea la que crea el campo o cualquier astro, ¿de acuerdo? Y dividido por la distancia a la que se encuentra. Recuerdo que en el caso de partículas muy grandes estamos considerando siempre la distancia desde el centro del astro, ¿de acuerdo? Esa R se mide desde el centro del astro. Si estamos hablando de calcular el potencial a 10.000 kilómetros de altura respecto a la superficie terrestre, habría que sumarle el radio de la Tierra a esa altura. Bueno, eso ya lo veremos en ejercicios concretos. ¿Qué relación existe entre el potencial y el campo gravitatorio? Pues fijaros que venimos de esta expresión, de la expresión que nos relaciona la variación de energía potencial con la fuerza gravitatoria, ¿de acuerdo? Si dividimos por la masa ambas expresiones, pues la variación de energía potencial dividida por la masa y la fuerza dividida por la masa, ¿qué nos queda? Pues la variación del potencial y el campo gravitatorio. Con lo cual, esta expresión, ¿de acuerdo? Es la expresión que nos relaciona la variación del potencial, en este caso la variación del potencial, con el campo gravitatorio o el vector intensidad de campo gravitatorio. ¿De acuerdo? ¿Qué más características? Bueno, otra de las características importantes del potencial, que ahora lo aclararemos más, es que también el potencial es siempre negativo, es una magnitud escalar, igual que la energía potencial, y estas magnitudes son todas positivas. Constante de gravitación universal, la masa del astro que corresponda y el módulo de la distancia. Con lo cual, si aquí tenemos un menos, quiere decir que el potencial en cualquier punto del campo siempre va a ser negativo. Y siempre os tiene que ser negativo. Repito, el potencial en un punto gravitatorio, ¿eh? La variación del potencial, lo mismo que he dicho antes de la variación de energía potencial, no tiene por qué ser negativa. ¿De acuerdo? ¿Qué más características podemos hablar del potencial? Volvemos otra vez a lo que hemos visto antes de la energía potencial. Si hacemos la misma representación gráfica de antes, vemos que el valor del potencial, estos son valores positivos y estos son negativos, el valor del potencial va aumentando, tomando el máximo valor del potencial en el infinito. Es una variación análoga a la que hemos visto con la energía potencial. Porque, repito, menos 256 es un número más pequeño que menos 100, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el valor máximo alcanzado por el potencial será 0 en el infinito. Pero eso es como consecuencia de que toma valores negativos. Y por último, a partir del potencial podemos hablar de lo que se conoce como superficies equipotenciales. ¿Qué son superficies equipotenciales? X significa mismo y potencial potenciales. Si son superficies que tienen el mismo potencial gravitatorio. Si nosotros consideramos una masa m, como la que tenemos aquí representado, imaginemos que es una esfera perfecta, ¿de acuerdo? Todos aquellos puntos que tienen el mismo potencial serán aquellos que correspondan a la superficie de una esfera que se encuentre a una distancia r, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos representándolo en el plano, ¿de acuerdo? Esta sería, digamos, la representación en el plano de lo que sería la superficie de una esfera que se encuentra a una distancia r, esta r', esta r segunda, por ejemplo, ¿de acuerdo? Todos estos puntos tendrán el mismo valor del potencial. Y todos esos puntos se dice que están en la misma superficie equipotencial, en la misma superficie donde el potencial gravitatorio vale lo mismo. Aquí lo que estamos representando es lo mismo que hemos dicho aquí,
que a medida que nos alejamos de la masa, el potencial gravitatorio aumenta tomando, repito, el valor máximo en el infinito. ¿De acuerdo? Bien. Y ya para finalizar el vídeo, vamos a ver lo que son, el tercer punto sería distribuciones de masa. Bien, hasta ahora lo que nosotros hemos visto es cómo calcular o bien el potencial creado por una masa en un punto, ¿de acuerdo? A partir de las dos expresiones, una vectorial, campo, y otra escalar el potencial, o cómo calcular la energía potencial almacenada por una partícula en un punto, ¿de acuerdo? A partir de la expresión de energía potencial que hemos deducido, y la fuerza gravitatoria a la que está sometida, a partir de la ley de gravitación universal, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre si yo tengo una distribución de masa? Es decir, yo no solamente tengo una masa, M1, sino que tengo una masa M2 y quiero saber cuánto vale la intensidad de campo gravitatorio en un punto determinado. Ese punto se está viendo afectado por dos masas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Imaginemos esta situación, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí. Tengo varias masas que están generando una deformación en el espacio-tiempo, una deformación en espacio-tiempo y que están afectando a este punto. Para nosotros poder determinar qué valor de G tenemos aquí, de campo, qué valor del potencial hay en esa zona del espacio, o a qué fuerza estaría sometida una masa, vamos a llamarle M pequeña, M minúscula, en este punto, o qué energía potencial almacenaría esa masa M en este punto bajo la acción de todas estas, aplicamos, como ya veremos en los ejercicios, lo que se conoce como el principio de superposición. Lo que dice el principio de superposición es que el efecto producido por el conjunto de las partículas se puede calcular sumando los efectos. Es decir, si yo cojo esta masa M1 y calculo qué campo crea aquí, o qué potencial genera gravitatorio en este punto, calculo G aquí o el potencial aquí por la masa 2, la masa 3, la masa 4, el campo gravitatorio aquí o el potencial aquí será la suma de los valores de campo generados por cada una de esas masas, por los valores de potencial generados por cada una de esas masas. Ahora bien, si yo coloco una masa aquí, M minúscula, si yo quiero calcular a qué fuerza va a estar sometida esta masa, tengo que ver qué fuerza ejerce esta masa M1 sobre ella, la M2 sobre ella, la M3 sobre ella, la M4 sobre ella. Y la fuerza total a la que estará sometida será la suma de las cuatro fuerzas. Y lo mismo ocurre con la energía potencial. La energía potencial total que tenga será la suma de la energía potencial almacenada debido a la acción de la masa M1, M2, M3, M4. En definitiva, lo que tenemos aquí. Lo que me dice el principio de superposición es sume usted los efectos producidos por cada una de las masas en el punto correspondiente. Si hablamos, repito, de campo y de potencial, pues el campo y el potencial generado por cada una de esas masas en ese punto. Si hablamos de fuerza o energía potencial, la fuerza a la que va a estar sometida una masa M minúscula, por decir una, ¿de acuerdo? A M minúscula en este punto, si se sitúa en este punto, bajo la acción de cada una de estas masas o la energía potencial que almacenará, ¿de acuerdo? En este punto, bajo la acción de estas cuatro masas. Normalmente los ejercicios, pues el procedimiento es el mismo, es calcular cada una de ellas. Entonces, en la ponencia de química, en la PEBAU en Andalucía, pues lo único que se suele hacer es poner una distribución de dos masas. ¿Por qué? Pues porque si un alumno sabe calcular el campo generado en este punto, G en este punto, por dos masas, es decir, calcula el que genera una y el que genera dos, y lo suma, los dos vectores, ¿de acuerdo? Si le ponen una tercera, una cuarta, una quinta, el problema es repetitivo, ¿de acuerdo? Es mecánico y es muy largo, y si el alumno sabe hacerlo con dos masas, lo va a saber hacer con cuatro. Lo único que pasa es que tiene que calcular el campo generado por otras dos más y luego sumarlo. Entonces, se restringe a dos masas, ¿de acuerdo? Pero que si nos pidiesen 20 masas, pues haría exactamente igual. El campo potencial generado por cada una de esas masas en ese punto, o bien la fuerza o la energía potencial almacenada, la fuerza sufrida o la energía potencial almacenada por una masa que situásemos en ese punto bajo el efecto de cada una de esas masas. Eso es lo que se llama aplicar el principio de superposición. Vamos a ver un par de ejemplos de, en este caso he representado los campos, y fijaros, si a nosotros nos piden, oye, en este punto, ¿cuál será el campo total gravitatorio en este punto? Pues será, fijaros, la masa M1,
está generando un campo en este punto que va siempre desde el punto donde estoy generando el campo hasta la masa, puesto que las líneas de campo van siempre en la dirección que une el punto y la masa y sentido hacia la masa. Este sería el campo que crea la masa 2, por eso llamado G2, y este es el campo que crea la masa G3. Dependiendo de los valores de las masas y dependiendo de las distancias, aplicamos en la expresión de cálculo del campo, recordad, menos m, m1, m2 o m3, dividido por el módulo de la distancia al cuadrado, que en cada caso pues tendrá un valor, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso equilátero tendrá el mismo valor, y por el unitario, que habría que calcular, ¿de acuerdo? Hay un vídeo específico de cómo resolver este tipo de ejercicio y cómo plantearlo. Y lo mismo tenemos en esta situación, ¿vale? Tenemos tres masas, 3 kilogramos, 10 kilogramos, 5 kilogramos, vemos distintas distancias, nos piden calcular el campo total aquí, pues habría que calcular el campo que crea la masa que le he llamado 1, que es esta, la mayor, la de 10 kilogramos, ¿vale? Que va en la dirección que une el punto y la masa, sentido hacia la masa. El campo creado por la masa que he llamado 2, ¿de acuerdo? Que va en la dirección que une la masa y el punto, sentido hacia la masa, y el 3. Una vez que ya hemos calculado los tres vectores, los sumamos y el vector resultante de la suma será el campo total creado en este punto por estas tres masas y en este punto por estas tres masas. Aunque repito que en la ponencia de física, en la PEBAU, en Andalucía, en la prueba de evaluación y acceso y admisión a la universidad, pues solamente se haría una distribución de dos masas, ¿de acuerdo? O sea, tendríamos dos masas y calcular pues, el campo del potencial en un punto, o bien la fuerza que sufriría una tercera masa o la energía potencial almacenada por una tercera masa en un determinado punto, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto terminamos el vídeo en el que, repito, lo que hemos visto es las magnitudes características del campo, inherentes al campo, potencial e intensidad de campo gravitatorio, y la energía potencial gravitatoria, que es la magnitud que depende de la existencia de una masa en ese punto, ¿de acuerdo? Puesto que la fuerza gravitatoria ya la hemos visto en otro vídeo con la ley de gravitación universal. Y después hemos visto la relación entre las dos expresiones de la energía potencial, la que hemos deducido y la famosa MGH de dónde procede. Y por último, hemos visto el principio de superposición, que es el que nos permite a nosotros calcular, repito, fuerza, energía potencial, campo o potencial gravitatorios en un determinado punto generado por una distribución de masas. ¿Cómo se realizaría? Aunque eso, repito, lo veremos en un vídeo con ejemplos concretos de cálculo para que veáis cómo es el procedimiento de cálculo. Bien, pues con esto finalizamos.